Dijo todo el tiempo, 5, 5:30 está bien, ¿no es cierto? Bueno, pues nada, de verdad contenta por estar aquí. Si queréis tomar asiento, gracias por recibirme, gracias a la pastora por abrir las puertas de esta casa para escuchar lo que Dios está haciendo en otros lugares, pero que este Dios no para. Y vosotros mismos lo veis seguramente con vuestro pastor sé que anda por África, allí haciendo una obra misionera, y me encanta cuando los pastores nos involucramos en la obra misionera, porque ya no hablamos de oída, sino hablamos porque hemos estado en el campo, y eso es una gran ayuda para la iglesia, así que valoren eso, porque no muchos pastores quieren salir a ver a los misioneros o implicarse en forma directa en el campo misionero. Y creo que un pastor que hace eso puede realmente tener una visión más amplia de transmitir a la iglesia el remado del llamado misionero. Así que me alegró mucho saber que el pastor está haciendo esto. Muy bien, pues yo quisiera contarles, como decía la pastora hace un poquito, nuestro trabajo. Creo que ella misma también lo mencionó, el trabajo en España no es nada fácil, pero eso no habla que es imposible, ¿no? Hace 33 años estamos allí, llegamos en una España no nada fácil, una España que todavía hay mucho por hacer, pero sí hemos hecho avance, pero en ese tiempo las iglesias eran muy pequeñas, venían de una situación que España vivía de histórico, ¿no? De historia, de estar encerrada en la iglesia por lo que hubo persecución, y todavía se estaban, reorganizando en cómo la iglesia tenía que funcionar. Y Dios nos llamó a unos jovencitos que sí ya habíamos abierto 2 iglesias en nuestra ciudad. Quiero decirte que yo soy argentina, misionera de las Asambleas de Dios también. Y cuando llegamos, llegamos con un montón de sueño, con un montón de esperanza, con una ilusión tremenda de que de los que nos pusieran a hacer nos íbamos a sentir más que gratificados. Y aunque nos dijeran que solo Dios nos había llamado para limpiar baños en España, nosotros nos sentíamos ya honrados. Y de hecho, cuando los primeros 6 meses que estuvimos, yo recuerdo que no hacía otra cosa que llorar todos los domingos que estaban los cultos. Muchos pensaban que yo lloraba porque había dejado mi familia, porque yo estaba pasándola mal en España. Y yo les decía, no, yo solo lloro de la emoción. 2 años habíamos estado orando por estar en España. Era un sueño para mí adorar con los españoles, era un sueño para mí estar en la iglesia allí con ellos, ¿no? Cuando Dios te llama, tú abrazas no solo el país, abrazas la gente, amas la gente, te identificas con ellos, y eso es lo que hicimos de un primer momento allí con ellos. Y a los primeros años trabajamos con una iglesia hasta que Dios poco a poco nos fue mostrando un poco por dónde teníamos que ir, y era plantar iglesias, ¿no? Porque evidentemente la escasez de iglesias sigue siendo todavía grande en España. Aproximadamente, ya algunos dicen entre 5 y 6 mil, y pueblos no tienen obra evangélica. De hecho, nosotros estamos en algunos sitios como la única iglesia, y en 30 pueblos alrededor no hay ninguna iglesia evangélica. Así bienvenidos a aquellos que queréis abrir obra allí o ser pastores allí. Y hay mucho para hacer, ¿no? Como lo digo. Entonces mi esposo decía, no, hay que abrir iglesia, hay que abrir iglesia. Y así comenzamos en el centro, en pleno centro de Madrid, cuando todo el mundo nos decía, imposible abrir en el centro. Mi esposo decía, ¿por qué las iglesias están perdidas? Tienen que estar a la vista. Y era porque por economía, porque no tenían esa visión, ¿no? Al principio, pero hoy gracias a Dios ha cambiado mucho España. Así que allí nos plantamos con muchas imposibles, como lo hacemos los pastores que abrimos obra. No había economía, las puertas se cerraban porque nadie te quería alquilar para sectas, nos decían no alquilamos para secta, y así éramos considerados en ese tiempo, éramos una secta. Así que hubo que romper muchas barreras para poder estar en pleno centro. Pero Dios, no quiero hacerlo largo a la cosa, pero fue Dios glorioso la forma que nos abrió una puerta increíble para plantarnos por 7 años en pleno centro de Madrid. Estuvimos allí, creo que fuimos la única iglesia que estuvo allí tanto tiempo. Salimos por el hecho de que el edificio se vendió, y fuimos a otro sitio incluso más grande, ¿no? Porque ya teníamos varios cultos en el mismo lugar. Así que así comenzamos, y en el año 2009, a fines de 2009, mi esposo entró con una enfermedad a España,
que la llevó desde la niñez, ¿no? Y lo quiero, algunas cosas voy a contar, algunas pinceladas incluso en las prédicas, porque yo creo honrar la vida de mi esposo. Si yo he llegado hasta aquí, el ministerio Gran Rey, que somos nosotros, estamos aquí, es porque un hombre en medio de su debilidad, de su enfermedad, le creyó a Dios y decidió que iba a obedecer el mandato de ir a España, a pesar de que su cuerpo no era todo lo sano que quisiera. Él afrontó una enfermedad desde su nacimiento, que lo llevó a muchas operaciones, no tenía vejiga, pero así enfermo como estaba, muchos me decían, él no va a aguantar, ¿por qué quiere irse de misionero a España? No va a aguantar. Y él dijo, no, Dios me llamó y así fue. Y mi esposo vivió 20 años allí en España. En 2009 él se partió con el Señor, pero en esos 20 años él abrió 5 iglesias, con un montón de veces ingresado en un hospital, con 12 años de hemodiálisis, peleándole a la vida, con muchos cuadros de muerte, muchas veces porque su situación era complicadísima. Y él siempre decía que si él podía servir, lo podía hacer cualquiera. Si él, dice, él siempre decía, si yo he aceptado el llamado de Dios, cualquiera lo puede hacer. Mi esposo dejó un gran legado de resistencia, de su fe, a servir a Dios en medio de una debilidad, como decía, tan grande, de cuadros de fiebre, a veces de 39, y ahí es plantarse a predicar con esa fiebre. No lo detenía nada. Él habrá pasado como 20 operaciones allí en España. Tenía todos los brazos llenos de fístulas y muchas cosas que acontecieron por su misma situación, ¿no? Y que se fueron llevando cada vez más su salud a donde él siempre quiso estar. Me dijo, allí en el cielo hay un cuerpo regenerado para mí, donde no va a haber más enfermedad. Eso él siempre lo decía. Y él le tenía tanta fe a Dios que él me dijo, no ores por resurrección, no ores para que yo resucite, me decía. Él le creyó a Dios hasta el final y él dijo, no ores porque yo voy a estar donde tengo que estar con un cuerpo nuevo. Así que así se fue él. Y continuó el trabajo, evidentemente. Me quedé con 2 iglesias, las otras iglesias les di la autonomía. Y yo me quedé con la iglesia de Madrid y de Burgos, que habíamos comenzado, y luego abrimos 2 iglesias más con todo el equipo de trabajo. Y es algunas fotos que les quiero mostrar. Así que si me ayudáis, los de media, para que podáis ver un poquito el trabajo que tenemos allí. El primera, que sí, podéis esperar, así ya les explico. Si ponemos la primera diapositiva, así les explico un poquito a los hermanos. Muy bien. Quiero que la primera diapositiva, muy bien, gracias hermano. Allí veis que somos el Ministerio Gran Rey, lo podéis encontrar en muchas de las redes sociales, estamos en YouTube, en nuestra página web, para que sepáis quiénes somos. Ahora actualmente estamos en 3 sitios, estamos en España, como te dije, en 4 lugares, que ahora los vas a ver, y estamos abriendo una iglesia también en París. Hace 2 años entramos en París, en el Distrito 9, uno de los distritos más difíciles, porque allí... si España es difícil, París o Francia es mucho más difícil, pero Dios puso una carga fuerte y allí ya tenemos gente nuestra, 3 personas allí abriendo iglesia en pleno Distrito 9, uno de los más difíciles. Y también estamos en Guatemala. Sí, por favor, si quieres pasar el otro... España, solo para darte unas estadísticas, yo sé que a veces los números, pero sí cuenta cuando la cantidad de españoles, no más de 47 millones, los creyentes somos muy pocos, como veis allí 417.000, 4.000 y pico de iglesias, y esto habla de menos del 1% creyente, ¿no? ¿Cuál es la situación en España? Muchos me dicen son católicos. Yo digo ya no. Lamentablemente la gente joven de 40 para abajo ya no, es atea. Y esto lo vemos en las universidades y todo el mensaje que se oye, y más con toda la ideología de género y muchas cosas que están sucediendo en el mundo entero. Ellos dicen no hay Dios y son contundentes. A veces los jóvenes, muy jovencitos, tú les vas a hablar y te dicen no hay Dios, no existe Dios, ¿no? Hay un mensaje lamentablemente que se está implantando muy fuerte en toda Europa, yo creo que en todos lados, pero quizás ahí es muy fuerte. Y bueno, en Castilla y León, que es la zona donde tenemos 3 iglesias, sabéis que España se divide por comunidades, la comunidad de Castilla y León, veis ahí más de 2 millones de personas, 11.000, nada, contra 2 millones, más de 2 millones de personas de creyentes y 221 iglesias, nada. Y allí estamos, menos del 0,3
menos de la mitad del 1% de la población. Mucho por hacer, mucho, muchísimo. Si quieres, sí, la otra, por favor. Esta es nuestra iglesia en Madrid. Sabes que allí no, la construcción no es lo mismo que aquí, que tenéis la posibilidad de tener parking. No, allí no. Aquí tomamos los locales que ya están. Arriba a veces hay apartamentos, por eso no todos los locales tenemos que insonorizarlos totalmente para que no nos ocasionen problemas a los vecinos. Pero para estar en el centro de Madrid hay que hacer bastante esfuerzo porque no es fácil tomar locales que tengan las condiciones para tener iglesia. Sí, la siguiente, por favor. Este es Aranda de Duero, es el pueblo que te decía que somos la única iglesia evangélica y 30 pueblos alrededor no tienen iglesia, ¿no? Son locales que tomamos, los acondicionamos y allí tomamos para hacer reuniones, ¿no? Sí, por favor, el siguiente. La iglesia es de Burgos, es la capital, una de las capitales. Creo que somos la segunda iglesia más grande. Y no te estoy hablando de grandeza porque es de número, pero para ustedes quizás o para muchos países, sobre todo latinos, es pequeña, ¿no? No sé si quizás contamos, no sé si con 200 personas, tenemos 2 reuniones y ahí estamos. Esa es la iglesia que dejó mi esposo, la última iglesia que él estaba antes de morir. Sí, por favor. Ya, este es otro local. Esta iglesia empezamos después que murió mi esposo, viajando continuamente. Viajábamos 3 años seguidos a este pueblo hasta que se logró juntar un grupo de personas y pasamos a diferentes locales hasta que hoy estamos en este local. Esa es la nave más grande del pueblo. La pudimos alquilar, un milagro de Dios en medio de la pandemia. Todos estos locales tienen ya pastores que salieron de nosotros, ¿no? Son, como digo, nuestros hijos espirituales que se formaron con nosotros, ahora ellos están allí. Sí, por favor, la siguiente. Este es mucho el trabajo que hacemos también, nosotros mucho evangelizamos. Todas las semanas salimos a las calles, todas las semanas. También hacemos mucho trabajo con la niñez, porque entendemos que la niñez está siendo muy atacada en el mundo entero. Por eso hacemos muchos campamentos urbanos, esos campamentos, todas las vacaciones de cualquier escolar, en el año escolar, hacemos campamentos para que los niños vengan de la comunidad a la iglesia, hacemos un programa para que... Bueno, siempre estamos haciendo eso para captar a sus padres también. Sí, la siguiente. Y para que veáis, arriba está el último retiro de jóvenes y abajo está el retiro de intercesores. Nosotros somos una iglesia que oramos, como todas, pero ahí hay que hacer una batalla, hermanos, porque entrar a un pueblo es tomar, como dice, atar al hombre fuerte para quitarle el botín. Allí es que salimos por las calles a orar. ¿Qué no hemos hecho? Salimos a ungir las calles con aceite. Allí somos unos locos porque la única manera de creer que estamos hablando de pueblos ancestrales tomados por la idolatría, por todo lo que sea anti Dios muchas veces. Hay que tomar ese lugar y así lo hacemos. Siguiente, por favor. Esta es la última reunión de líderes. Nosotros tenemos 2 reuniones en el año donde juntamos todo el liderazgo, la gente más importante de todo del ministerio están allí. Un entrenamiento que tenemos durante un día, los ministramos a ellos para seguir adelante. Sí, por favor, la siguiente. Estos son nuestros pastores, como les decía, son, como dice alguien, mis hijos, ¿no? Son gente que ellos han crecido con nosotros, ellos están a cargo de diferentes lugares. Por eso puedo estar aquí, porque alguien me dice, ¿cómo eres pastora? Sí, pero yo superviso, todo se hace evidentemente conmigo, ¿no? Nada se hace sin estar de acuerdo, pero ellos son los que están ahí con la gente, ¿no? Pastoreándolos, sí. Y esta es la iglesia de París, ¿no? Hace un trabajo intenso porque muchos de ellos tuvieron que aprender, 2 de ellos aprender idioma, una de ellas no porque ella era francesa, pero estaba con nosotros en Burgos y se casó con la manera más poderosa de levantar misioneros es casarlos y se van, por amor se van. No sabemos si a la esposa o él se fue por amor, dice yo quiero estar en París y ahí está con ella, ¿no? Ella era de otra ciudad, Normandía, pero se fue a París para ser parte del proyecto nuestro, sí, y aquí está nuestro gran desafío, ¿no?
siempre me emociono, perdona, pero es lo que hoy me tiene en Guatemala, ¿no? Hace casi, creo que como 5 años yo vine de vacaciones, le decía a la pastora, pero el que viene de vacaciones y hijo de Dios, sabemos que Dios no nos tiene nunca de vacaciones, ¿no? Aunque nosotros vamos a descansar, porque yo venía cansada y dije, quiero un lugar de cielos abiertos y de no estar peleando tanto como lo hacemos en España. Dije, voy a ir a Guatemala. Qué risa, ¿no? Dios tiene... Y dije, ahí hay cielos abiertos, me dicen que todos son creyentes, yo tengo que ir a ese lugar. Y allí me invitaron a una conferencia de la niñez. Y cuando yo escuché las estadísticas de las niñas y de los niños y del abuso y del maltrato y de la cantidad de niñas que pueden ser mamás cuando tendrían que estar estudiando, tocó tanto mi corazón que yo volví a España, aunque nosotros apoyamos proyectos diferentes en otros países también con la niñez, pero yo dije, Señor, yo sé, algo hay que hacer, ¿qué hacemos? Y volví otra vez, como te dije, a Guatemala a orar y a ayunar y dije, Señor, ¿qué debemos hacer? Y Dios me habló de abrir una casa de acogida para niñas. Y era, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Yo no conozco ese país, yo no conozco casi, si me hablas de Europa, puedo decirte mucho, pero de Latinoamérica o de Centroamérica yo no sabía nada. Y digo, no sé ni cómo empezar y comenzamos y comencé a venir sola, porque ellos me apoyaban y era una locura, porque dejar temporadas hasta poder tener el permiso legal para constituirnos ONG, que se llama Juntos Transformando Historia, luchar con los abogados allí que siempre nos ponían, faltaba algún papel. Y por 3 años, incluida la pandemia que me pilló a mí casi 9 meses allí, que sirvió en cierta forma para que pudiéramos acelerar el proceso. Hoy somos una ONG allí establecida, tenemos contadora, tenemos cuenta bancaria, tenemos un equipo que está trabajando allí con nosotros, pero ahora el paso es alquilar una casa de acogida para las niñas, ¿no? Nosotros habíamos contratado incluso un arquitecto que diseñó la casa para construir, pero yo veía que era mucho. Entonces digo, no, vamos a alquilar porque la urgencia de la niñez es inminente. Yo también, nosotros como ministerio necesitamos acelerar esto por todo el trabajo que tenemos también en España. Y allí estoy en un hogar que visitamos con nuestra iglesia y trajimos juguetes de todo para los niños. Ese hogar en pandemia que veis con los niños se cerró porque no podían sostenerlo económicamente. Y eso fue un desafío para nosotros, decir, eso no puede pasar, que tengamos una casa porque no estamos cuidando a cualquiera, estamos cuidando a personas que Dios quiere obrar. Y Dios quiere hacer algo con ellas. Sí, por favor, la siguiente. Y ese es el hogar. Ella, mira su carita, aquellos que son de Guatemala, ¿cuántos hay de Guatemala aquí? Yo conocí a un hermano, ¿sabes lo que estoy diciendo? Ella anda vendiendo en las calles y su carita lo dice todo. Ella tendría que estar estudiando y yo a veces les pregunto y no saben ni sumar, algunas de ellas. No saben escribir cuando tendrían que saberlo, ¿no? Y sí, siguiente, por favor. Y estas son las estadísticas apabullantes, ¿no? En el mes de enero nomás, más de 6.000 niñas han tenido un bebé entre 10 y 19 años. Y esa es una historia repetitiva, lamentablemente, en toda Centroamérica, ¿no? Y uno puede decir, bueno, eso, como ellos me dicen, no, es que bueno, esto es así. Pero no es así. No puede ser así. Tenemos que hacer algo, ¿no? Y levantar y despertar a una iglesia también, una conciencia social, porque si bien hay muchas iglesias allí, pero muchas están trabajando con los niños de adentro de la iglesia, pero hay que trabajar con los de afuera. Y estas son las estadísticas que sabemos, el índice de analfabetismo, la desnutrición, que yo me quedé alucinando, muchos niños no toman leche, los ves pequeñitos, su tamaño, cuando yo a veces me dicen, no, tiene 4 años, pero por su tamaño es de 2 años, y a ti y bueno, y todo el tema de la educación con la mujer, evidentemente, que tiene que salir a trabajar antes de tiempo, es tremendo. Sí, sigues, por favor. Y sí, ahí está este proyecto en el que queremos
tener esta casa. Sigues, por favor, y ahí están nuestras cuentas para que podáis conocernos. Lo quiero presentar porque sepáis que no somos de que nos surgimos de la nada, o yo no vine de la nada, sino que hay un trabajo, hay un aval que tenemos allí en España. Como le digo, de hecho yo les digo, soy una de las que voy a predicar en la convención aquí de las Asambleas de Dios también en España, que se hará en el 60 aniversario, porque hay un trabajo que hemos hecho en este país, y yo espero que Dios también nos respalde en Guatemala. Yo espero ese respaldo. ¿Y por qué estoy aquí en Estados Unidos? Porque había amigos que me decían, ven que te vamos a ayudar. Y yo insisto, yo no vengo a tocar puertas por mí. Yo, gracias a Dios, como digo, nuestra iglesia me apoya. Hasta ahora la iglesia nuestra ha hecho frente a todos los gastos. Allí hay un apartamento, a todos estos años que hemos estado yendo y viniendo, con un apartamento a veces cerrado, pero necesitábamos tener algo para cuando vengamos a Guatemala tengamos donde estar. Pero ahora tenemos un gran desafío, como te decía, alquilar esa casa. La iglesia puede alquilarla, pero lo que no podemos hacer frente a los gastos de tener personal para que cuide a las niñas, de tener un psicólogo, de tener un médico, de tener una trabajadora social. Y yo vengo diciendo, no es por mí, no es para mí, y me ha costado venir, porque yo soy la que hemos ayudado nosotros a otras iglesias, a otros ministerios. Ahora me toca a mí estar del otro lado, decir, ayúdenos a ayudar a las niñas, ayúdenos a hacer algo por ellos. Y yo sé que España va a ayudar, porque sé que se van a involucrar, pero creo que cuando más gente nos involucremos, más rápido se podrá hacer y mejor atención tendrán. Y ojalá no solo podamos abrir una casa, ese es mi sueño, podamos abrir muchas casas, porque hermanos, los niños tienen que sentir que Dios los ama. Y no solamente les ama porque hay una iglesia, sino les ama porque alguien salió y los abrazó y los rescató de su dolor. Los rescató y tomó tiempo para estar con ellos. Y ese es realmente el deseo del corazón de Dios. Y yo quiero compartir con vosotros una palabra. Perdonad si hay palabras que no entendé. A veces tantos años tengo una mezcla entre España, Argentina. Y ahora también estoy cantando un poco en Guatemala, así que a veces una mezcla de palabras, de idioma, de formas, de expresiones. Pero me gustaría orar por la palabra, que Dios nos ayude en este tiempo. Gracias por ser una iglesia misionera, por lo que me han contado. Gracias por mirar las naciones. Nuevamente te lo digo yo que vengo de afuera. Gracias por levantar tus ojos y ver más allá de tu necesidad y de tu problema, que Dios tiene algo más, y eso es lo que Dios quiere. Oramos, ¿qué les parece, hermano? Padre, gracias, porque tu amor es tan grande que alcanza y trasciende naciones, trasciende a otras personas. Y tú sigues siendo el Dios de los panes y los peces. Tú sigues siendo el Dios que lo que tenemos lo multiplicas, que lo que damos lo puede sorprender, nos puede mostrar que podemos alimentar a miles, que podemos alimentar a otros, que podemos transformar la vida de otros, porque este es el poder de Dios. Esta es la gracia que tiene la iglesia, esta es la influencia poderosa que la iglesia ejerce sobre esta tierra. Y oro en este día que tú traigas palabra a mi corazón para compartir, que traigas claridad, para que nosotros podamos edificarnos en este día, podamos ver tu gloria, podamos entender más tu reino, podamos tomar nuestro corazón, Señor, el corazón tuyo. Oh, en el nombre de Jesús, hágase tu voluntad en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Y una de las cosas que quería compartir era que misiones primordialmente tiene que ver con agradar el corazón de Dios. Cuando uno habla de misiones, tiene que ver con complacer el corazón de Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje de Isaías 42:1, que seguramente todos lo conocéis, si me acompañáis, por favor. Isaías 42:1, no sé, Cristina, ¿tienes un pañuelo?
Isaías 42:1. Allí habla de forma profética acerca de Jesús, evidentemente, del Espíritu que habitó en Jesús, que es el Espíritu que hoy habita en la iglesia, porque está en nuestros corazones. Y este Espíritu que decía, muchas gracias. Y dice así, bueno, Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Y este espíritu que evidentemente es el que tiene que arder en nuestro interior, porque es el que motivó a Jesús a venir a esta tierra, de traer la justicia de Dios, de traer la palabra de Dios y de complacer el corazón de Dios. Yo creo que en este tiempo muchas veces, muchos de nosotros como cristianos, y yo por muchos años creí que Dios venía a complacerme a mí. Por eso cada vez que Dios no hacía algo por mí, yo me enfadaba. Por eso es que yo venía solo cuando las cosas me iban mal porque quería buscar a Dios. Aunque yo vengo de niña a la casa de Dios, pero siempre tenía un enfado con Dios. Cuando no me daba lo que quería, parece que Dios estaba para complacerme a mí. Por muchos años yo no entendí el Evangelio, no entendí que Dios venía a mi vida para que yo comenzara a complacerlo a Él, para que yo pudiera hacer la voluntad de Él, a Él, pudiera dar mi vida para que Él pueda hacer su obra. Eso, complacer el corazón de Dios, después yo lo pude entender, hace que mi vida sea plena, hace que mi vida tenga gozo, porque cuando no hay nada más gratificante para un hijo de Dios que complacer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios sigue ardiendo como ardía en Jesús, traer justicia a las naciones. Porque quiero decirte que en este mundo no hay justicia. Y uno lo puede ver, no hay gobierno que traiga justicia, no hay situación que a ti te prometa hacer justicia. No hay, hoy mismo con la niñez, los niños no pueden esperar que el mundo haga justicia cuando todo el mundo está ocupado, cuando todo el mundo está ocupado en lo suyo, cuando nadie presta atención que un niño que no habla puede estar pasando violencia, cuando hay personas en hogares que quizás tu propio vecino y tú y yo no sabemos, pero adentro de esas paredes está llorando porque alguien le haga justicia. Y en ese mundo donde parece que no hay justicia, nadie puede entenderme, nadie puede ayudarme. Hay una iglesia que tiene que sentir que tiene una asignación y es traer la justicia de Dios, que es la palabra de Dios, que produce verdadera justicia al ser humano, que hace sentido de valía, que hace sentido de propósito, que no la da ningún gobierno, que no la da ninguna institución legal en esta tierra. La iglesia hoy más que nunca no puede perder la esencia de ser la persona o el ente de Dios o el poder de Dios para traer justicia a las naciones. Y como decía, le seguía diciendo la palabra, no se va a cansar ni se va a desalentar. Como decía que Jesús tampoco se desalentó ni se desmayó hasta que traiga justicia a toda la tierra. Y este es el trabajo que debe hacer la iglesia, que debemos, como muchos de nosotros que nos hemos salido de nuestro contexto, que hemos renunciado a nuestra cultura, que hemos dejado nuestros sueños, porque cuando yo me casé con mi esposo tenemos nuestro sueño como cualquier recién casado, tener una casa, tener coche, tener hijos, tener esto, y de pronto a los 2 años Dios nos sale al encuentro y nos dice, yo tengo otros sueños con ustedes. Y los sueños que yo tengo con vosotros van a complacerme a mí. Oh, pero Señor, yo creía que tú me vas a hacer cosas para que tú nos complacieras a nosotros. Pero Dios dijo, no. Yo los llamé para que ustedes me complazcan a mí. Y este sigue siendo el llamado. Por eso nosotros cuando hablamos de misiones, nosotros tenemos que tener claro que no podemos adaptarnos a este sistema de mundo. La persona que se adapta a este sistema del mundo, que donde un mundo complaciente, donde hay gente, incluso los pequeños, los niños, los jóvenes, hoy están que los padres satisfagan sus necesidades, que si no son malos, si no me dan. Por eso cuando ya son adultos, la sociedad me tiene que dar, el gobierno me tiene que dar. Y esa es la mentalidad con que venimos a la casa de Dios muchas veces. Y es como que nosotros nos adaptamos, hermanos, a este sistema. Y yo he vivido, como te digo, muchos años en Europa y veo que hay un sistema todavía en este país mucho más atrapante.
Un sistema que les hace pensar que cuanto más horas, más dinero y más y más y más, y no existe límite. Y como que yo tengo que complacerme a mí porque más dinero me complace a mí, porque tengo más cosas que me van a hacer sentir bien o más cosas para darle a mis hijos. Pero Dios en su palabra dice, no nos podemos amoldar, como decía Pablo en Romanos 12. No podemos amoldarnos a este mundo, porque en el momento que nos amoldamos a este mundo, nosotros no podemos agradar a Dios, porque una persona dividida no puede agradar a Dios. Porque su cabeza está moldada a este mundo que le dice todo lo contrario. Tú vive para ti, tú tienes que trabajar para tener más tú, porque así te vas a sentir bien y así le vas a dar más a tus hijos y así todos van a estar felices, cuando es todo lo contrario. Y por eso este trabajo de no moldarnos tiene que ver mucho con un trabajo del Espíritu. Tiene que ver con que yo pase tiempo con Dios, con que yo busque la presencia de Dios, porque continuamente, como dice Pablo en Romanos, yo me tengo que ir transformando. Yo voy a la presencia de Dios y Dios me dice, no te transformes, no te limites, porque estar en este mundo con la cabeza adoptada me pone muchas limitaciones. Me dice que yo no puedo. Me dice que yo no tengo dinero, me dice que yo soy un extranjero, me dice que yo no, quizás algunos dicen no tengo papeles, me pone un montón de barreras, porque todo este sistema me dice que lo tengo que conseguir yo, que lo tengo que trabajar yo, que si yo no lo hago nadie me lo va a dar. Eso dice ese sistema. Pero la palabra a mí de Dios me dice que Dios puede hacerlo, que Dios hace milagros. Por eso que yo tengo que, cuando dice que yo tengo que comprobar la buena voluntad de Dios, es cuando yo salgo de mi límite conformista, cuando yo decido que a pesar de mis limitaciones yo voy a ver a Dios y voy a ver la fidelidad de Dios, voy a ver la grandeza de Dios. Yo recuerdo que cuando Dios lo llamó, como te decía, a mi esposo, el sistema de este mundo le decía, no puede salir un enfermo. No tiene seguridad social, no tiene médicos que lo van a atender allí. El sistema de este mundo me decía, es real, es verdad, es un enfermo. Estaba continuamente hospitalizado, no puede, ¿qué va a hacer? Un extranjero. No teníamos, en ese tiempo no había departamento de misiones. Al año se abrió en nuestro país el departamento de misiones y luego ingresamos al departamento de misiones. Así que los primeros años tuvimos que trabajar allí. Así que todo el sistema a nosotros nos decía no se puede. Cuando mi esposo quiso alquilar en pleno centro, nosotros a veces podíamos pagar a duras penas nuestro alquiler. Y mi esposo decía, vamos a alquilar en pleno centro, cuando los costos son enormes. El sistema le decía a mi esposo, no se puede. Pero hermano, hemos visto la fidelidad de Dios como seguramente los pastores. Hemos visto la gracia de Dios. Cuando tú rompes, te sales del sistema. No te acomodas a las limitaciones. Hoy mismo yo podría decir, yo me acomodo. ¿Sabes que yo ya tengo 61 años? El sistema me dice, ya estás para jubilarte. El sistema a mí me dice, quédate en España porque tú estás muy bien, ya lograste. No me sobra, pero no me falta tampoco. Tengo gente que me ama. Yo estoy acomodada. Ya tengo un lugar, tengo un espacio en España. Pero de pronto Dios me dice, te vas a ir a Guatemala, donde vas a exponer tu vida, donde no están las cosas nada cómodas, donde no tienes todo lo que necesitas, porque muchas veces, hasta los que son mujeres saben, a veces quisiera ponerme esta ropa, no, la tengo en España, no la tengo en Guatemala. Cuando te dice, no puedes dejar una iglesia, no puedes dejar un ministerio y irte a un país. Pero cuando tú le crees a Dios, hermanos, si vamos a hacer misiones, no podemos adaptarnos a este mundo. No podemos. Si tú eres un matrimonio, no puedes pensar, mi matrimonio no se puede. Yo que soy sola no se puede. El estado civil no condiciona a Dios. Yo soy una viuda, no condiciona a Dios. Hasta ahora he estado en muchos lugares sola. Dios ha sido fiel. Si vamos a hablar de misiones, tiene que ver con gente que le cree a Dios, que no se adapta a la economía, que no se limita, que no tiene egoísmo, que no tiene miedos, que no se limita a sus problemas emocionales, que le cree, que cree que Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Sabes?
Alguien dijo que el cuerpo es un siervo maravilloso, pero es un amo terrible. Que debemos mantenerlo en el altar de Dios, como decía Pablo, al servicio, como sacrificio vivo delante de Dios. Porque este cuerpo a mí me demanda cosas que se quieren gratificar. Pero yo debo, muchas veces cuando estoy en Guatemala, el otro día contaba a alguien, le contaba a una iglesia, no, yo el otro día tenía que cruzar lo que dicen, ¿una grada? No, es una pasarela, de un sitio a otro. Y yo en ese momento, hermanos, y era de noche, ¿no? Y yo veía que esa pasarela no tenía la seguridad, las gradas esas estaban todas rotas. Y en un momento dije, si esto se cae, no contamos, no lo vamos a contar más. Y en ese momento, hermanas, fue como esta mente, como digo yo, limitada, vino a mí y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Porque yo quiero decirte, hermano, que la mente siempre te va a hablar, porque la mente también escucha tantos mensajes negativos de imposibles. Pero tenemos que arrinconar esos mensajes con promesas que Dios nos da, con su palabra. Eso es fe. La fe no viene de Dios, la fe viene cuando nosotros la ponemos a trabajar y la multiplicamos. Y la fe crece cuando nosotros nos exponemos a creer que Dios lo va a hacer, nos exponemos a que Dios obre. Sentados nunca vamos a crecer en la fe. Misiones tiene que ver con gente que le cree a Dios. Misiones tiene que ver con gente que ha decidido romper sus límites humanos. Y misiones no es para personas elegidas. Por eso te decía que mi esposo decía, si yo puedo, cualquiera puede. Misiones no, eso ha entrado un sistema romántico para mucha gente, que es alguien especial. No, es una persona como tú, somos como tú y yo, luchamos con muchos problemas emocionales que el enemigo quiere poner. Somos de carne y hueso, pero una y otra vez tenemos que creer que lo que Dios nos ha llamado a hacer, Él nos va a sostener. Y como tú, pero no es solamente el que sale fuera, es el que puede en este lugar ser un misionero, es el que ve la necesidad aquí en tu propia comunidad, es el que ve la necesidad con la niñez, que seguro la hay, el que ve la necesidad con los jóvenes, el que ve la necesidad con los ancianos, el que dice yo puedo, yo rompo todos mis límites del que no puedo, no tengo, nadie me va a oír. Todos los conceptos que te vende el mundo, que el enemigo quiere poner en nuestra mente, aún con esos conceptos dice yo le creo a Dios y yo camino en fe. Es tiempo, hermanos, que de una iglesia apasionada por ver la mano, tenemos que estar apasionados por desear que cada mañana yo quiero verlo a Dios, yo quiero ver cómo lo va a hacer. Yo sé que el camino no está hecho, yo digo, pero yo hago camino al andar, porque es tu camino, es tu fe, es tu llamado. No puedo hacer yo el camino tuyo, tú no puedes hacer el camino mío. Cada uno lo hace, cada uno le cree a Dios, cada uno vence sus miedos, cada uno acepta lo que Dios y decide que no le va a creer a los miedos ni a las circunstancias, sino le va a creer a Dios. Dios necesita una iglesia apasionada por eso. ¿Sabes? Cuando yo llegué a España, recuerdo una misionera amiga de muchos años, que hoy es mi amiga y ya es mucho mayor que yo. Cuando nosotros llegamos con una pasión por servir al Señor y queríamos hacer de todo. Y como te decía, donde nos pusiera nos sentíamos privilegiados. Y yo recuerdo que hablando con ella, yo le decía, y ella me dice, ¿de dónde vienes? Y yo le dije, de Argentina. Nosotros estábamos a punto de vivir ese gran avivamiento que Argentina vivió. Así que nosotros veníamos con una expectación de cosas que estaban pasando en nuestra iglesia. Nosotros, nuestra iglesia en Argentina, de 50 miembros, cuando vino un despertar, nos fuimos a 500. En pocos meses, yo era secretaria de mi pastor, así que sabía cómo que la contabilidad de los miembros. Entonces que nosotros veníamos con una pasión. Y recuerdo que ella me dijo, me tocó la espalda y me dijo, ¿cuánto? 3 meses hace que estoy, le dije. Pues yo hace 20 años, me dijo, esa pasión ya se te va a acabar. Créeme que eso fue un desafío.
Porque yo dije, nunca a mí se me va a acabar esa pasión. 33 años, hermano. Y tengo la misma pasión por servir a Dios que cuando entré. Y créeme que aún más, porque he visto más, porque lo he visto a Dios, porque he visto la mano poderosa de Dios sostenerme en momentos en que creí que perdía la cordura por ver a mi esposo sufrir. Créeme que cuando muchas veces los médicos me daban diagnóstico de que no sale y escuchar a Dios que me decirme, tranquila que yo lo saco de este cuadro. Cuando tú empiezas a tener experiencias con Dios, tú cada día más te haces más apasionado con Dios. Y aquellos que tenemos años en el Señor más apasionados porque hemos visto a Dios más. Hemos comprobado la fidelidad de Dios. Y esto es lo que tenemos que dejarle a la gente joven. La pasión por el Dios que nos sostuvo por años. Cuéntale a tus hijos, como mi madre me sigue hablando. Tiene 92 años, una mujer de oración. Una mujer que ama a Dios. Que le está dejando un legado a sus nietos. Porque ella sigue orando por ellos. Porque ellos cuando necesitan algo la llaman a ella. Porque sabe quién es ella. Sabe de lo que Dios ha hecho con ella. Necesitamos gente que en los años no los haga sentar pensando ya se acabó conmigo. Sino que ahora empieza cada año tu mejor año de pensar que Dios puede obrar. Y creo fuertemente que en este tiempo nosotros tenemos un gran desafío y es de predicar el Evangelio. No hay ninguna referencia bíblica que hable que los que no conocen a Dios van a conocerlo sin la predicación. No hay ninguna referencia bíblica que me diga a mí que los españoles que no conocen a Dios lo van a conocer sin que la iglesia les predique. Así que tenemos un gran desafío. No hay ningún versículo bíblico que te diga a ti que tu vecino va a conocer a Dios sin que tú le prediques. Así que no podemos callarnos, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de ministrar. ¿Quién es Dios para nosotros? Necesitamos aceptar y tener una interpretación adecuada para este tiempo, hermano, de la situación del mundo a través del Espíritu Santo. Hay gente que me puede decir, yo no he salido de Estados Unidos, pero Dios te va a traer el mundo cuando tú oras. El mundo entero se te va a revelar cuando tú eres una persona de oración. La iglesia debe, cada día más, hermano, la situación que vivimos en el mundo entero nos debe confrontar a ser una iglesia de ayuno, de oración, de búsqueda, para que el mundo venga al corazón de la iglesia para orar, para creer que Dios puede obrar poderosamente. ¿Sabes qué? A mí me encanta. Mucha gente cuando a veces me manda a mí mensaje y me dicen, Noemí, estamos orando por España. Dios me ha puesto para orar por España. Gente que yo sé que jamás ha pisado España. Pero el Espíritu Santo sigue hablando. El Espíritu Santo quiere seguir obrando porque nosotros creemos poderosamente que la oración puede mucho. La oración del justo puede mucho. Puede cambiar la historia, puede abrir puertas, puede levantar incluso personas que quieran ir a naciones, y en este caso Europa. Europa es un campo que necesita la predicación del Evangelio. Hoy mismo, allí en París, antes de la pandemia, había solo 50 iglesias de las Asambleas de Dios. Y eran un poco más de 12 millones en todo París. Eso es nada. Yo no sé si ahora, después de la pandemia, cuánto habrá quedado. Hay una necesidad, pero la iglesia en este tiempo más que nunca, nosotros ahora allí en España, ayunando y orando por Guatemala. Tú le dices a nuestra gente, ellos te hablan de Guatemala. Tú le dices, ellos te hablan de la niñez de Guatemala. Porque la oración nos puede conectar con naciones. La oración nos puede mostrar la necesidad. Que más que nunca la iglesia hoy debe ser una persona y totalmente como Jesús cuando primero le daba de comer, porque sabía que necesitaban comer para poder escucharlo. Por eso cuando oraba hoy sigue siendo el mismo Dios que multiplica los panes y los peces. Porque hoy más que nunca, después como lo hemos visto en esta pandemia, cómo el mundo puede cambiar de forma, de un abrir y cerrar de ojos. Se cierra el aeropuerto y se cierra el mundo entero. Y así mismo
comienza uno a ver tantas necesidades. Yo no sé tú, pero allí y en mi curso hoy me hablaba con mi madre y me decía que la economía en Argentina siempre fue mala, pero hoy está tremendamente mal. Y hoy uno puede ver que algo se ha desatado, evidentemente en la economía, donde había hambre hay más hambre. Y la iglesia hoy más que nunca debemos levantarnos y creer que, hermanos, que nuestros peces, nuestros panes van a ser multiplicados. Pero necesitamos darlo, necesitamos entregarlo. Y empezando incluso con nuestra propia vida. Tenemos que comenzar a tener compasión. ¿Sabes qué me llevó a Guatemala? Este pasaje que sigue hablando tanto a mi corazón. Proverbios 31, 8 y 9. Este pasaje fue el que me sigue tocando y el que sigue latiendo en mi interior. No conozco nada de las niñez, hermano. Yo no sabía ni hoy sigo todavía aprendiendo porque no sé nada. Yo lo único sé abrir iglesias, entiendo lo que es iglesia y sobre todo en un contexto como el que estoy trabajando allí en Europa, pero nada de Latinoamérica, nada de Centroamérica. Pero mira lo que Dios dice aquí. Proverbios 31, 8 y 9 dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, dice, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate que se les haga justicia. La iglesia, más que nunca, debe ser el ente poderoso en las manos de Jesús, que debe traer justicia. Y para mí, yo digo, un niño nadie lo puede defender más que un adulto. Porque así como un adulto lo va a dañar, un adulto lo puede rescatar. Y necesitamos en este tiempo, yo digo porque estoy en Guatemala, pero quizás Dios te está poniendo la carga en algún lugar, algún espacio donde sabes que hay gente clamando, como lo decía hace un momento, que se le haga justicia. Que se les hable. Y sabes que Dios me ponía en mi corazón fuertemente, habla por ellos. Habla por ellos. Ellos no pueden hablar. Ellos están seguramente llorando en un lugar donde nadie los puede escuchar, donde están siendo violados, maltratados. Habla por ellos. Levanta la voz por ellos. Y cuando Dios me empezó a hablar de esto, yo no podía entenderlo todo. Y me decía, no solo un hogar, sino vas a levantar la voz en Guatemala. Y te vas a pasear en las iglesias y le vas a levantar la voz para despertar a la iglesia. Porque, hermanos, tenemos que levantar la voz, tenemos que hablar por ellos. Por eso, ¿qué es lo que te hace? Es tu vida de oración. Te hace tener misericordia. Y cuando yo estaba en España, cuando hablaba de legado, cuando pensamos en dejar, cuando aquellos que ya estamos, aunque falta todavía trabajo para hacer, pero evidentemente ya estamos en la salida. Y uno piensa, ¿qué va a quedar? ¿Qué van a hacer de estos jóvenes? Que hoy, por lo menos allá en España, no quieren nada con nadie, que solo quieren todo para ellos, que se encierran en una habitación y con una computadora y ese es su mundo. Que no les interesa de nadie, ni siquiera a veces hasta de los padres. Eso sucede allí en España. Donde sí, dame todo lo que necesito. Y yo decía, esa es la iglesia que va a quedar. Donde hoy los sentimientos se expresan por emoticones. Donde hoy solamente te levantan el dedito y eso te están diciendo todo. Donde no hay relaciones interpersonales. Donde no hay abrazos. Porque luego la pandemia ya nos separó, ya no nos podemos ni siquiera tocar. Y digo, ¿qué misericordia va a haber si con el que estoy al lado no estoy teniendo nada de empatía? ¿Cómo voy a pensar en los niños de Guatemala? ¿Cómo voy a pensar en la gente de África? Porque cuando Jesús hablaba en Mateo 25 decía que Él iba a hacer juicio por causa de que hubo misericordia en las naciones. Cuando estuve enfermo no me visitaste, cuando estuve en la cárcel no me fuiste a ver. Y cuando veía que había tantas necesidades, dice, no estuviste cuando yo te necesité. Y esto esto que dice la palabra de Dios, a mí me tocó tanto, hermano. Y estando orando, yo dije, Señor, hay que hacer algo.
Y este tiempo sentía fuertemente que nosotros tenemos que dejar este legado de que a los que cuando tienen hambre hay que alimentarlos, cuando tienen sed hay que darles agua. Y esto tiene mucho que ver con dejar un legado de cómo se hacen las cosas. Porque no simplemente es hablar, por eso me alegra que ustedes están trabajando y que el pastor ha ido, porque él está dejando un legado a ustedes, de que hay que ir, de que hay que salir. Les está dejando un camino. Necesitamos, y tú que eres padre o que estás teniendo hijos, deja un legado, que te vean salir, que te vean actuar. Porque debemos hablar muy fuerte para sacudir esta generación. ¿Sabes que una vez estando en nuestra iglesia, yo traía vídeos, como te dije, hemos ido a varios países, entre ellos uno de los que me marcó mucho fue India. Y yo traía unos vídeos de India y una joven de nuestra iglesia me dijo un domingo, vengo a hablar contigo, me dijo así, porque vengo a preguntarte si tú vas a pasar estos vídeos todos los domingos. Porque yo no vengo a ver estos vídeos. Yo no vengo a ver sufrimiento de nadie. Cuando ella me dijo eso, todavía me despertó más a la indiferencia. Y yo le dije sí, porque esta es la iglesia compasiva, que si no tiene compasión, las imágenes por lo menos, nos va a sacudir de hacer una intervención. Y creo fuertemente que misiones, si no se puede ver como un legado, que no es otra cosa que la evangelización. Creo que la iglesia más que nunca no debe perder el rumbo, porque la evangelización le da vida a la iglesia, le da sentido de propósito, quita el aburrimiento de gente que viene a sentarse y aburrida, busca de iglesia en iglesia que alguien le motive, le inspire. Pero realmente cuando tú y yo hacemos la obra de Dios somos motivados e inspirados. Y venimos con gozo, como aquel que dice, cuando uno lee Salmo 126, 6, dice, irán llorando, sembrando las semillas, pero van a regresar cantando cuando traen la cosecha. Debemos dejarles ese legado, que los jóvenes vean que hay alegría en nosotros, porque venimos con gente nueva, porque estamos contando lo que estamos haciendo con otros, porque la iglesia es viva, como lo decía, es apasionada y quiere alegrar el corazón de Dios y no se va a cansar ni desmayar, aunque tenga problemas. Y yo quiero levantar la voz. Podía tener muchos problemas y quedarme en mi casa cuando mi esposo atravesó todo este periodo de 24 años casada con él. Ni un solo año yo no estuve en hospitales. Podría haberme quedado en mi casa, podía decir, ya está bien, no puedo hacer otra cosa que atenderlo. Pero jamás pensamos eso con los dos. En un país extraño, solos, peleando una enfermedad, nunca vivimos con tristeza. Mi esposo jamás supo lo que es depresión. Todo lo contrario, había un gozo que él mismo decía, hay un gozo inexplicable que trae cuando tú haces la voluntad de Dios. Este es el Dios sobrenatural que vence nuestras limitaciones, que vence nuestros no puedo. Y cuando hablamos de legado, con esto quiero acabar, tiene mucho que ver con tener una influencia espiritual, hermano. Cuando tú te sientes como iglesia o como padre o como miembro de una iglesia y sabes que tú tienes una influencia espiritual y la quieres transmitir a otros. Cuando tú sabes que entras, nosotros lo percibimos cuando entramos a los pueblos de España, como te decía, a orar. Y sentimos fuerte cuando nosotros los llevamos a los jóvenes y le decimos, vamos a tomar esta ciudad, vamos a tomarla en el nombre de Jesús.
Y le decimos que pongan los pies y le decimos que hay una unción sobre la vida de ellos, hay una unción sobre la vida de nuestra, para poder tomar ese lugar. La iglesia tiene que sentir que tiene una influencia espiritual realmente, que hace lo que dice la Biblia, huir al enemigo, huir de territorios, huir de lugares donde los tenía territorios por siglos, como sucede en España o en Europa. Y tenemos que transmitir a las siguientes generaciones que no solamente asistir a una iglesia o estar, sino que hay una influencia espiritual en ellos. Hay una posición espiritual en ellos que la pueden ministrar y transmitir. Creo que ese es el sentido para pensar de que Misiones tiene una esperanza. Porque no solamente queremos orar, sino queremos enviar a alguien, porque que sea la influencia, no solamente por la oración, sino que ahora enviamos a alguien con la unción para tomar ese lugar. Este tiempo creo que fuertemente Dios puede ayudarnos a creer que nosotros podemos ser una iglesia, hermano, relevante, una iglesia que habla incluso a los gobiernos. Una iglesia que habla por el movimiento que hay en los gobiernos. Hace un tiempo, la esposa del presidente de la Asamblea de Dios, allí Fiona se llama ella, con ella ha ido a proyectos en India también. Ella nos metió en India porque ama India. Y recuerdo que ella me contaba que ella estuvo invitada, como ella trabaja también con la trata y tiene casas allí en España. Y ella me decía, Noemí, ¿sabes? Dice, no sé por qué me invitaron a mí a una conferencia donde estaban todas las organizaciones que trabajaban con diferentes áreas sociales, ¿no? Y allí internacionales, estaban muchas organizaciones internacionales. Y allí estaban personas muy relevantes e importantes del mundo entero. Y entonces había policías y hablaran del tema de la trata. Y entonces estaba una persona que no recuerdo el nombre que ella me dijo, mire, esta persona es muy conocida en el mundo entero por todo lo que hace. Y dice, en un momento cuando él empezó a hablar de por qué no se podía lograr vencer la trata y por qué, porque había mucha desunión, dice, que cada uno trabajaba a su manera, la policía por aquí, las organizaciones no gubernamentales trabajan por allí, y no hay una unidad de trabajo, por eso no se puede vencer todo esto. Y en el momento cuando terminó la conferencia, dice que ella se acercó a él, logró acercarse a él y le dijo, hablando con él, le dijo, yo no sé qué hago aquí, dijo. Ella dijo eso, yo soy una simple pastora. Yo no sé por qué me invitaron, yo tengo casas de acogida, dijo, pero yo no sé por qué, porque aquí todas hay instituciones muy respetadas mundialmente. Dice, yo no lo soy. ¿Y sabes lo que le dijo esta persona? No, dijo, de todas tú eres la que tiene que estar, la que más importante eres tú. ¿Y sabes por qué le dijo él? Porque todas estas personas se tienen que unir y su egoísmo, su manera de trabajar no los deja unirse. Pero ustedes ya están unidos, porque ustedes son iglesias que los une, ya están unidos. Lo único que tienen es que trazar una línea de trabajo para ser una fuerza en la sociedad. Dice, ustedes ya tienen el camino andado. Y este hombre comenzó a decirle a ella, dice, con ustedes contigo es realmente con la que yo quisiera trabajar, le dijo el hombre, porque tú tienes toda una red ya de iglesia, porque es su esposo, es el presidente de la Asamblea de Dios. Dice, tú ya tienes toda una red con la que nosotros podemos trabajar. ¿Qué quiero decirte, hermano? Que hay veces nosotros menospreciamos lo que la iglesia puede hacer en el trabajo social, en el trabajo que puede hacer en la comunidad. Pero nosotros a veces, si queremos tener misiones, lo que tenemos que hacer es empezar a unirnos. Y lo que está haciendo el otro, unirnos con el otro y con el otro, porque realmente estamos unidos, pero a veces trabajamos en pequeñas redes. Y esto mismo, nosotros con ella también entramos al Congreso de los Diputados, 4 mujeres, y cuando hablaron de la ley de la violencia de género, nos permitieron entrar y con ella charlamos. Y ella, cuando le contábamos nosotros como iglesia lo que hacíamos con el tema de violencia de género, ella dijo, todo esto no sabíamos que ustedes lo hacen.
Todo esto tienen ustedes que escribirlo, tienen que promocionarlo, tienen que contarle al gobierno todo el trabajo que la iglesia hace en silencio muchas veces. ¿Qué quiero decirte? Que a veces el diablo también nos ha trabajado en la cabeza que lo que hacemos es insignificante. Y la iglesia tiene un poder, y yo creo que en último tiempo la iglesia se va a levantar como alguien relevante, que va a hablar al gobierno, que va a hablar a las naciones por todo lo que hace, porque las naciones y el mundo van a perder la misericordia, van a perder la empatía, pero la iglesia nunca la tiene que perder. La iglesia siempre se tiene que sentir comprometida con la necesidad en cualquier lugar donde está. Por eso Dios quiere usar a la iglesia poderosamente, y aunque no haya escasos recursos, aunque haya poco, Dios es el encargado, como te dije, de hacer la multiplicación. Creo que estamos en tiempos, hermano, un escenario propicio para que la iglesia brille, para que la iglesia pueda mostrarse. Y esta pandemia ha puesto en evidencia, o la iglesia se levanta, o la iglesia se esconde, o la iglesia desaparece, o la iglesia le cree a Dios que las cosas que están aconteciendo es parte de lo que la palabra de Dios dice, pero nosotros sabemos que en medio de esas cosas Dios puede seguir brillando. Amén. Yo quiero orar porque es un tiempo donde seguramente habrá más pandemias, algunos vaticinan más cosas que vendrán. Nosotros sabemos que la Biblia dice que las cosas no van a andar bien. No tenemos nada, no nos tiene que asustar. Solo nos tenemos que reorganizar, comenzar a ver nuestros valores, comenzar a ver por qué vengo yo a la iglesia, comenzar a preguntarme qué papel yo voy a jugar. ¿Cuál es mi propósito? Quizás sea orar, quizás sea actuar, quizás sea marcar el camino para que otros te sigan. Yo quiero que te pongas de pie.